Nos encontramos en otra video reacción más, la cual se llama... No, en serio, ¿por qué Pataclown es insuperable? Uy, no sé ni hablar, pido una disculpa. Todos los créditos respectivos van a Mate en VHS y decirle que lo van a encontrar en la cajita de descripción. Igualmente, si esa video reacción no le agrada a la persona que hizo el video, puede comentarme y sin problema lo damos de baja. Y decirle que todas mis video reacciones las grabamos en vivo en mi canal de Twitch. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Sayalin. Ahora sin más, continuemos. Hay un consenso extraño cuando se habla de televisión peruana. Entre tantas producciones olvidadas, tantas fórmulas repetidas y tantos intentos fallidos por capturar algo auténtico haciendo básicamente lo mismo, hay un nombre que siempre vuelve con grandes elogios. Un nombre que incluso quienes no vivieron su época reconocen de inmediato. En este tiempo hemos estado hablando de muchas producciones que fueron desde lo más alto directamente al tacho, pero hagamos algo distinto, hablemos de arte, hablemos de cine, hablemos de calidad, de un producto que más que comprender su medio comprendió los dos a los que pertenece y logró quedar inmortalizado en nuestra memoria colectiva, en un pedestal del que nadie parece dispuesto a sacarlo algún día. Así es, estoy hablando de Superada. ¿Qué? Bueno, no, estaba hablando de Pataclown, ¿ok? Estaba hablando de Pataclown, quise hacerme el payaso. Bueno, ya, ok, no importa. Me pondré en la nariz. Un momento. Listo, ahora sí, podemos proceder. Entra intro. ¡Wow! Tengo planeados 3 videos en esta retrospectiva Pataclown. Uno largo, probablemente dividido en 2 partes, ¿Por qué se escucha tan repasando algunos bajito? episodios, y otro dedicado a los productos derivados que surgieron después de la serie original. Entonces, ¿para qué existe este video? Parte de una pregunta muy concreta. ¿Por qué? ¿Por qué es insuperable? ¿Por qué sigue ocupando un lugar tan alto en la televisión nacional pese al tiempo? Responder eso parece sencillo, pero hay un problema al analizar obras como esta, y es que solemos mirarlas como un pasado cerrado y no como un proceso. Podría ser un... ¿Quién es Pataclown? Pataclown es un programa de chistes humorísticos peruano. Me lo dejó hace ya tiempo mi moderador, que es peruano. Y pues hasta ahorita llegamos a ver el video, ¿verdad? Así que aquí está. video súper condescendiente donde básicamente diría que era excelente y que hoy en día sería imposible de producir algo igual y todo eso, pero no explica por qué funciona, solo lo da por sentado. Y como saben, estos análisis en el canal no son la fiesta donde vemos lo bacán que es todo en el producto de moda, somos más bien los que bajan a la mañana siguiente a revisar si nadie se robó el gas. Lo que intento decir es de que soy consciente de que el algoritmo me quitará vistas si no hablo de cosas de moda o de lo que quiere que hable el algoritmo, pero la verdad, prefiero hablar de cosas que ya no están de moda o que pueda revisar en retrospectiva para evitar que las presiones del tiempo o sesgos me den una lectura incompleta. Y siento que Pataclown tiene problemas al revisarla porque se tiende a darle atribuciones que no le corresponden. Espera, Mate, ¿me estás queriendo decir que está sobrevalorada? No, sería querer llevarla contra para parecer relevante usando una palabrita que se usa demasiado a la ligera para cualquier cosa aclamada. A lo que vengo es que se repite que es buena, y le damos atribuciones que muchas veces no dicen en sí mismas porque lo es, y acabamos elogiando cosas que no son la verdadera razón de elogiar. Y si queremos entender por qué sigue funcionando y por qué difícilmente habrá algo similar, ahora sí en serio, hay que desarmar ciertos supuestos que nos hemos hecho a lo largo del tiempo. Ok. Así que, empecemos por el principio. Ni modo que por el final. Se suele decir que es un excelente programa de televisión, pero si lo analizamos desde los estándares convencionales televisivos, Pataclown no debería ser ni siquiera un buen programa. Aún así, es muy buena, y desentona mucho con lo que estamos acostumbrados a ver. Es una pieza que no debería encajar de forma natural en la pantalla, y aún así lo hace. Y la razón es muy simple, y es que Pataclown no nace de la televisión. Pataclown tiene su origen en un proceso teatral previo y sostenido bajo la dirección de Yuri Natters. El proyecto pasó por varias etapas antes de llegar a pantallas. Pataclown en el amor, Pataclown en la ciudad, Pataclown enrollado y Pataclown busca pareja, entre otros. Todos estos trabajos preceden al estreno televisivo del 97, todos siendo proyectos de teatro que fueron rescatados en pósters y algunas grabaciones.
Es en estas obras que se presentaría la oportunidad a Natters de llevar a los clowns a la pantalla. Es decir, cuando llega a la televisión no es una idea en construcción, sino un lenguaje ya probado frente a un público real y afinado función tras función hasta pulirlo. Pero, ¿pulir qué? Para esto necesitamos entender el clown. Como me enseñaron en mi taller de teatro, en la única clase que tocamos el clown, existe una y solo una regla que debes seguir a rajatabla y de forma absoluta si quieres hacer clown, y si no la sigues fracasarás miserable e irremediablemente en ese insulto al arte al que tú llamas actuación. Y esa única y estricta regla es: diviértete. El clown es divertirse, dejarse llevar, soltar al niño interior y por un rato dejarte llevar por lo que sientes. Claro que te pueden dar un rol si te plantean una historia, pero en realidad es un arte muy libre. El personaje es tan real como el actor porque, bueno, eres tú. Tus virtudes, tus defectos, tus talentos, tus falencias, solo que eres libre de expresarlo tal y como lo sientes. La idea de la nariz, fuera de emular un payaso, es para que te sientas seguro detrás de una máscara que en realidad no oculta quién eres, sino que todo lo contrario, lo expone. Puede que incluso conozcas partes de ti que no considerabas parte tuya. Y eso hace que el clown sea en cierta medida bastante terapéutico. Y eso también se acompaña de una lógica interesante. No siempre reírse de los otros, principalmente reírnos de nosotros. En general el clown es un arte increíblemente liberador. Es tanto así que los errores no son un problema, son parte integral del clown. ¿Te atreverías a fumar, a jugar cachita conmigo? Un ejemplo muy notorio dentro del programa es Wendy y sus chapas. La Wendy Ramos real no es tan buena improvisando esta clase de cosas, así que en lugar de no hacerlas y que esto sea un impedimento, es totalmente lo contrario. Su chiste particular es dejarse llevar a pesar de no poder. ¿Tu chapa? Mi chompa. Es una cuchara que tiene hueco y la sopa se cae. Otra cosa muy curiosa es de que los personajes, al estar escritos como criaturas vivas, su principal papel es desenvolverse, y como tal pueden tener más de un clown, en tanto explore esa parte de nosotros que conocemos muy bien. Por eso Machín puede ser 1, o puede ser 2, o puede ser 3. Por ejemplo, aunque no parezca, precisamente volviendo a Machín, este tiene más de base en la mujer peruana que en el hombre peruano. Nace de la dinámica que tenía su padre, pero como tal, nace de lo que cada mujer casada con un machista ha tenido que soportar en algún momento. Esto es importante, porque el clown, como les digo, necesita de reírnos de nosotros, y lo hace por medio de las historias y situaciones que plantea, pero más explícitamente, la magia está en la interacción entre clowns. Esto quiere decir que para funcionar, Pataclown en televisión imperaba un elenco armónico, uno que diera juego, y esta parte es quizás el punto que más cosas pudieron cambiar para el programa. Como les dije, los actores ya habían experimentado con el clown en teatro, y con esto los personajes que conocemos ya habían nacido o estaban gestándose ya un buen tiempo en las tablas. Monchi, por ejemplo, nace directamente en teatro en Pataclown en la ciudad, lo que irónicamente le hace el personaje más antiguo. Machín y Wendy, como los conocemos, no estaban definidos aún al completo y más o menos logran tomar forma en la época que crean Pataclown en pareja, una de las tantas obras en teatro, y el trío fantasmal pudo ser totalmente distinto, y es que Tony no estaba pensado previamente. Solamente eres un reemplazo de Katia Condos. Las dos opciones eran o Katia Condos o Pelo Madueño, que fueron parte de la agrupación teatral pero que no pudieron enfocarse por sus proyectos personales. Chale. Me atrae cómo explica este muchacho, me atrapó. True, ¿eh? Pelo en la música y Katia en la actuación. De todos modos, ambos tuvieron presencia en el proyecto de una u otra forma. Pelo es quien le da a Pataclown su intro que funcionaba a modo de resumen del argumento y que pasaría a la historia como top openings del P-drama. Tres fantasmas la habitaban, tres espectros moviditos que Catón y Gonzalete que peinaban bien bonito. Katia Condos tendría un capítulo propio que revisaremos en su momento, y también se debería mencionar a Pipo Gallo, el cual fue parte muy importante en el traslado de teatro a programa que tuvo Pataclown, y que por suerte quedará inmortalizado en uno de los capítulos más clásicos de todo Pataclown, como el perro de la familia. ¿Por qué? Ah, bueno. ¿Por qué me agrede usted con ese semema tan ofensivo? Como ven, este era un grupo muy consolidado, muy formado, y en cierto modo era bastante cerrado, y esto dificultó de inicio que Carlín se adaptara al proyecto. Lo que era el grupo interno lo veía como un extraño y alguien que no estaba entendiendo muy bien lo que estaba dándose. Pero ya luego el tiempo hizo maravillas y se integró de forma inigualable.
Pataclown no sería para nada lo mismo sin Eusebio Lechuga, o bueno, como lo conocen, Tony, como el villano recurrente de la serie y un clown que solo mejoraba en cada episodio. Y hablando de eso, es aquí donde por lo general haría un resumen de la historia, pero este programa es episódico. Puede verse en casi cualquier orden porque las historias nunca son el centro. La televisión le aportó herramientas que el teatro simplemente no podía ofrecer. Efectos sonoros, cambios inmediatos de escenario, multipresencia de actores, algo que es impensable de otra forma, y gracias a la magia de la postproducción y la edición, tenemos cosas como las desapariciones. Pero todos estos recursos no construyeron la esencia de todo lo que era Pataclown, en todo caso la potenciaron. El núcleo ya estaba consolidado bastante antes de llegar a la pantalla. Incluso una parte muy poco valorada pero espectacular de esta obra es su trabajo de caracterización y escenografía. Es simplemente perfecto para traspasar lo exagerado y lo necesariamente colorido que es el clown de teatro hacia la televisión. Y es que este visual que tiene Pataclown no debería tener sentido alguno en un programa televisivo de su naturaleza. Tampoco lo tendría su actuación exagerada y muy sonora. Ambas cosas serían inaceptables en la televisión convencional del Perú de los 90s, pero tiene un total sentido cuando entendemos que es una adaptación televisiva del teatro. Y este fue un punto que también era a su favor. Y es que estaban presentando una premisa fresca, totalmente fuera de lo que ya estábamos acostumbrados. Si el proyecto ya era innovador a nivel teatral, era simplemente disruptivo a nivel televisivo, por lo que llamaba la atención entre tantos programas relativamente y visualmente muy similares. En todo aspecto, este proyecto fue trabajado con extremo cuidado y tuvo mucho mimo. Sin dudas, el elenco era inigualable, realmente un lujo, pero la dinámica que crearon, para mí este es el gran corazón que tuvo Pataclown. Pero como les digo, este corazón vino prácticamente de suerte, de que el destino uniera a todo este grupo exactamente como se debía formar. Pataclown llegaría entonces a la televisión no buscando una identidad o ser creado, ya lo estaba desde mucho antes, llegó ya nacido y sobre todo, y muy importante, se mantuvo fiel a lo que era en teatro al pasar al otro medio. Y este punto será especialmente importante cuando hablemos de los derivados de Pataclown, así que ténganlo muy en mente. Pero, yendo al siguiente punto, hubo algo que distinguió mucho a Pataclown durante su emisión y que hoy en día es bastante llamativo y muy comentado, y es que, visto en contexto, era muy arriesgada. No se contenía al hacer referencias políticas en pleno Fujimorato. Mate, ¿qué era el Fujimorato? Pregúntale a tu vieja. O a tu padre, no sé a quién tengas a mano en realidad. Pero dando un resumen un poquito concatenado, muy simplista y en fin todo eso, el Fujimorato fue un periodo de historia en el que Alberto Fujimori gobernó el país durante los años 90. Esto desde el autogolpe del 92. Cuando disolvió el Congreso y concentró el poder en su puño, estuvo a su lado Vladimiro Montesinos articulando una red de corrupción y manipulación mediática que Cosas políticas, güey, del país de Perú. en parte es el modelo que incluso a día de hoy se usa en los medios de comunicación y entretenimiento. Fue una época muy contradictoria. El país salía de una crisis económica y del terror de Sendero Luminoso, pero al mismo tiempo el Estado incurrió en violaciones de derechos humanos y corrupción sistemática, incluso en literalmente comprar el alma de mucha gente. La televisión era uno de los brazos más importantes para el gobierno, ayudando a mantener al pueblo peruano ignorante de muchas cosas y entretenido con los medios que fueran necesarios, por más morbosos y simplistas que fueran. Y claro, esto pasó, bueno, bastante factura a la larga, pero eso no es el tema de hoy. El secreto peor guardado de la época era que había gente desapareciendo. Y en ese clima político, Pataclown hacía esto. Ya él, bien pajola va a ser porque ¿sabes qué? No te voy a chuponear. No lo haré. Y no voy a meter mi cuchara en tu poder judicial. No lo haré. Y no, ya la fregaron, pues. Devuélvame mi trono hoy. Devuélveme mi trono, desgraciado. Mi trono. Devuélveme. La soberbia. Y aquí está. ¡La soberbia! Y me volví loca. ¿Qué decía? Está embrujada. Ah, era la silla, con razón. Yo decía, este chico no podía ser así, no. Era la silla. Ay. Esto era realmente demasiado atrevido, pero no eran los únicos. Durante su época había programas como JB Noticias que también satirizaban al gobierno sin demasiado temblor en la mano. Después de todo, era eso de lo que trataba el programa. La parodia política existía.
en realidad no es algo único de este programa. La diferencia está en el enfoque, es ahí donde deberían ir las palmas. Pataclown en realidad no es un programa sobre política, sino algo más interesante, sobre peruanos, sobre la otra parte que es parte del problema de gobierno, el gobernado. Los otros programas de humor eran más un míralos a ellos. Pataclown siempre se trató de un mira como somos, y la forma de ejecutar eso era por medio de exponer dentro de los clowns diversos aspectos del comportamiento humano, pero sobre todo y especialmente del peruano como sujeto social. En todo caso, incluso sería más acertado decir que Pataclown era una gran crítica a su propio medio, la televisión, y esto se puede ver en prácticamente casi cada capítulo, pero especialmente en la primera temporada gracias a capítulos como El Rating, el perdido pero ya recuperado capítulo de Teleadictos, o incluso uno de los capítulos que me parecen más interesantes, Lomas de la Chay. El primer capítulo, casi totalmente enfocado en lo político, recién aparece alrededor del capítulo 30 y tira un poco más hacia los pecados en general y bueno, sí le añade una gran puya hacia lo que es el político, pero digamos que es como el 50% del capítulo. Hasta entonces, las referencias políticas siempre fueron más circunstanciales o producto de la improvisación. Es a partir de la segunda temporada que quizás le dieron un poco más de enfoque al lado político, pero nunca se trató de la prioridad. El foco real del programa siempre fue el peruano como concepto. Por eso Pataclown podía tener capítulos sobre la SUNAT, el periodismo sensacionalista, el acomplejamiento racial, la religión, pero también episodios sobre los cánones de belleza, vecinos molestos o tramas completamente absurdas que simplemente daban espacio a las personalidades de los clowns. Decir que Pataclown era una serie política o que siquiera este era su punto fuerte es muy impreciso y de hecho demerita sus verdaderos logros, y es en sí llegar a analizar a un objeto muchísimo más grande, a un sujeto de observación mucho más complejo. Siempre he visto cierta afinidad entre Pataclown y Peter Capusotto y sus videos, un programa de humor argentino. Esta letra puede hablar de utopías perdidas en este mare magnum de consumo o simplemente puede tratarse de un quilombo que se arma porque pintó la hinchada de la Ferrer en el Masiquiosco, robaron todo y se pelearon con la yuta. Sin embargo, se puede cantar y hacer un poco de esto. En teoría es un programa sobre rock, pero en la práctica termina siendo un estudio crítico del rock como cultura y de nuestra relación con el entretenimiento y sociedad. Pataclown hace algo similar, haciendo un estudio del pensamiento del peruano como sujeto en sociedad, utilizando clowncitos vestidos de colores chillones, un set de triple y cartulina y un pollo de goma. Pataclown era nuestro país comprimido en una pantalla, y envejeció bien porque de hecho este país sigue siendo casi el mismo. Muchas veces se dice que Pataclown fue adelantada a su tiempo. Yo creo totalmente lo contrario. Pataclown es profundamente hija de los 90s. Sus referencias y momento la atan a esa época. Pues claro, tampoco puede ser adelantada a su momento. Probablemente tocaron temas que probablemente no se habían tocado anteriormente, pero no es porque haya sido adelantada, vaya la redundancia. Su fondo, el que no envejeció. Por eso Keka puede admitir con vergüenza que votó a Alan García simplemente porque le parecía guapo en campaña, pero años después vivimos cosas como que por ejemplo el FREPAP ganara escaños por literalmente chiste, porque a la gente le pareció gracioso votar por ellos. Y solo Dios sabe qué peores cosas haremos irresponsablemente en el futuro. Fuera de apuntar hacia arriba a cada tanto, el programa y los clowns miraban al frente, al ciudadano común, y se reían con él, pero también intrínsecamente de él. Y esa parte nunca fue un chiste. Los que tenían narices estaban en la pantalla, pero al apagarla, ¿quién es realmente el payaso aquí? Nosotros. Si ves repeticiones de Pataclown en YouTube u otras plataformas, casi siempre te encontrarás con la advertencia de Monchi para los niños que ven el programa. Hola niños, tengo que decirles algo muy importante. Si vas a ver este programa, pregúntale a tu papi, porque no está hecho para nosotros. Piña pues. Ok, qué bonito, güey, que se tomaban el atrevimiento de hacer algo más personalizado para avisar que no es para ellos. Tienes una saya payaso, ¿verdad? ¿Sí? En parte era un mensaje muy responsable, una forma de advertir que los clowncitos no eran contenido para ver sin supervisión, cosa que casi todos acabamos ignorando de todos modos, pero también implicaba aceptar algo evidente. Era inevitable que los niños quisieran verlos porque todo el Perú quería verlos. La serie creció rápido y se volvió un fenómeno,
Las narices rojas empezaron a aparecer en todos lados, Pataclown se volvió un nombre sólido. Fotos en revistas, entrevistas al elenco en sus trajes, muñecos, gorros, talleres de clown abriéndose, merchandising. Tal vez no fue una fiebre descontrolada, pero sí fue un fenómeno real. Y ahí es donde muchas series acaban perdiéndose. Porque en el entretenimiento lo difícil no es crear algo bueno, sino saber cuándo parar. Y en nuestra televisión ese límite rara vez es respetado. Pataclown pudo estirarse hasta volverse una versión diluida de sí misma con 10, 12 temporadas, pero no lo hizo. Por desgaste, por intereses distintos, todos decidieron detenerse antes de que la magia empezara a resentirse. Y eso en nuestro contexto es rarísimo de encontrar. Y lo que nos dieron fue un final consciente de ser un final. La realidad es un cierre brillantemente construido. En el capítulo 50 de la primera temporada, Monchi se va a Italia. Pasan los episodios, cambiamos de temporada, cambiamos de casa incluso, y se da el capítulo del regreso del pompón, exactamente 40 capítulos después. Y Monchi vuelve a casa. Me tinca que este programa no llega a fin de mes. Justo en el capítulo 91, el final de la serie, los clowns descubren que viven en un set de televisión. Bueno, siempre estuvieron bromas rompiendo la cuarta pared o incluso aprovechando precisamente que vivían en Canal 2. Frecuencia latina. Pásenla bien. Dios mío, qué cagado. Pero esta vez era aceptar que la ficción ya no estaba y comprender que ahora tendrían que salir a la realidad. Algunos tienen miedo, otros solo están tristes, pero al final aceptan el destino. Con una sonrisa en la cara, deciden salir del estudio. Y esa decisión, vista hoy, es coherente con todo lo que fue esta serie. Quizás es por eso que siempre que se les pregunta a los actores lo que más recuerdan del programa, hablan del detrás de cámaras, de los bloopers, de los ensayos, incluso todo eso por encima de los propios capítulos. Pataclown se hizo con afecto, y cuando tocó cerrarla, también se cerró con mucho cariño. Y de ahí el elenco haría sus vidas cada quien a lo suyo. Cachín seguiría actuando y de un monólogo suyo logró sacar una película importante para el cine comercial peruano. Y luego le haría quizás un daño irreparable creando la saga que nunca debió ser una saga, pero esa es cosa Ya. de otra retrospectiva. Wendy Ramos siguió en guiones y crearía Bola Roja para llevar alegría y salud a quienes más la necesitan. Montserrat Brugué mantendría viva a Monchi, y los niños que ignoramos por completo todas sus advertencias al empezar los capítulos, acabaríamos viéndola nuevamente como imagen del BCP. Joana San Miguel colgó la boa de plumas y se mantendría en el mundo del espectáculo, sea en Esto es Guerra, en BBQ o en cosas que ya traté hace tiempo. Pero que le perdono, es Joana después de todo. Carlos Carlín tendría su propio programa, La Noche es Mía, que irónicamente haría canon el capítulo de Maruja. Aparte de eso, también le dio el visado a Paddington, algo bastante amable de su parte, y por supuesto que hizo historia como estelar en el largometraje que marcaría época en internet y en la historia de la filmografía nacional peruana. Papá Youtuber. Por parte de Gonzalo Torres, estaría en La Mañana Maldita de Radio Planeta en su mejor edición, que me mantuvo cuerdo desde mi radio a pilas hasta acabar la secundaria, y nos entregó uno de los mejores programas de nuestra televisión, A la Vuelta de la Esquina. ¿No viste A la Vuelta de la Esquina y eres de lo que exigen cultura en nuestra televisión? Muy bien, ahí tienes cultura en nuestra televisión, y de todos modos las repeticiones están en YouTube, al igual que con Pataclown. Y al igual que algunos cortos de Pataclown en teatro, en fin, creo que tienes bastante tarea para después. Gonzalete dentro de la serie perdió su oportunidad de volverse un santo, pero Gonzalo Torres conservó sus poderes fantasmales. Supongo No mames, aparece y desaparece como si nada. porque era el menos irresponsable de los tres. Todos, en general, siguieron con sus vidas y como ven, terminar Pataclown no fue para nada el fin de sus carreras, sino en todo caso el inicio de cosas muchísimo más interesantes, más importantes. Hoy en día Pataclown sigue circulando en TikTok, en memes, en clips que funcionan bastante bien incluso a día de hoy porque, como les digo, el Perú del pasado no es tan distinto del día de hoy, simplemente agrégale celulares y un par de cosas más. Bro. Y por supuesto también un juego de terror que quisiera probar en directo porque recién me entero de él. ¡Ah! No mames, hay un juego de terror. Saldría a jugarlo, güey. No sé, me sorprende verlo. Pero la vigencia de este programa no nace del algoritmo o de una reaparición fortuita, sino porque en realidad nunca desapareció.
La serie sigue sintiéndose fresca porque nunca llegó al punto de la saturación. Nos dio lo suficiente para quedar satisfechos, pero no tanto como para cansarnos, por lo que mantenerla viva por medio de los fans y más trabajos en teatro logró un equilibrio perfecto a su nostalgia. Por eso me atrevería a decir que Pataclown no sería culturalmente lo que es sin su final. Y entonces surge otra pregunta inevitable. ¿Podría hacerse hoy en día un programa así? Muchos dirían que no, por las bromas políticamente incorrectas, y en parte entiendo el argumento. No porque la serie promoviera prejuicios, sino porque el contexto actual tiende a leer la sátira de forma demasiado literal. Algunos lo tomarían como validación de sus sesgos, otros como ataque directo. Más que un problema de humor, es un problema de recepción y madurez del público. Sí, lo van a tomar de otra manera. Y a pesar de que funcionó anteriormente, no quiere decir que vaya a funcionar por cómo las personas puedan captar. Pataclown era un producto para adultos en el sentido más real del término. Buscaba la risa fácil o trabajada, pero exigía criterio y discreción. Y por eso hoy es complicado. Hay un tema del que poco se habla, y es que la gente no sabe ser espectadora. Pero en fin, más allá del tema del humor y su recepción, también se trató de una novedad irrepetible, de una serie que se dio en el momento más exacto. Era televisión que no dependía del medio, sino de su identidad, por lo que hacer lo que la televisión peruana actual hace, que es revivir una idea vieja dada a la televisión convencional, alargando más allá de sus posibilidades, sin innovación y sin más plan que hacer otra temporada más, es literalmente punto por punto todo lo contrario de lo que hizo Pataclown en primer lugar para ser buena en los 90 y una obra excelente en su largo plazo. Revivir Pataclown en televisión es en todo el sentido de la palabra una contradicción, pero es que encima aparte sería jugar contra algo más grande que un hit, compararse a un ícono. Intentar replicarlo hoy implicaría crear un producto inevitablemente comparable a su predecesor. Claro, lo vas a seguir comparando y vas a decir, no, es que pudo haber sido mejor si lo hubieran hecho tales personas o tales actores. Así que, ajá. Y cuando el original manejó tan bien su timing para existir y acabar, la vara queda casi imposible de superar. Se intentó un reboot alrededor del 2020 y fue una suerte que quedara en solo un anuncio. Como tal, este Pataclown en la tele, supongo que podríamos llamarle, no tendría una temporada 3, quedaría exactamente ahí. Sus derivados caían por su propio peso o por otras razones. El programa original no dio señales de vida que concreten algo nuevo, y quizás lo más sabio es que no lo haga. Y esto viene de una conclusión que también he logrado sacar de todo esto, y es que encima de tener un final perfecto y un proceso demasiado bueno, su inicio, su contexto, el solo hecho que existiera en el momento que existió es también un factor importante de por qué fue un éxito. Pataclown es un éxito increíblemente específico. Y aquí, después de haber revisado todo esto, su origen teatral, su contexto político, su identidad clara, su relación con el medio, lo que es verdaderamente Pataclown como esencia y lo que es verdaderamente digno de aplauso, acabé por entender algo. Y es que, en retrospectiva, muchas veces decimos que Pataclown es buena, pero no sabemos con precisión por qué. La llenamos de elogios generales, decimos que era distinta, que era valiente, que era adelantada, pero la razón es mucho más concreta. Supo mantenerse fiel a su idea, y cerró en el momento exacto y necesario. 2 temporadas, 91 capítulos, ni uno más ni uno menos. Fue el tiempo suficiente para completar un ciclo creativo sin traicionarlo. No dejó sensación de vacío ni de sobreextensión, terminó completa. Y eso no fue casualidad. Detrás del fenómeno había personas, actores que querían explorar otros caminos, proyectos nuevos esperando turno, tensiones inevitables después de tanto tiempo trabajando juntos. Todo lo que puede preceder a una ruptura desordenada estaba ahí, latente, y Pataclown en otras circunstancias habría acabado realmente muy mal. Por eso, cuando hoy intentamos explicar por qué Pataclown sigue funcionando, la respuesta no es simple. Fue un proyecto que existió en el momento perfecto, que supo exactamente lo que era, y cuando tocaba decir adiós, lo dijo. Y tal vez fue esta su última y mejor broma. En un país donde casi nada sabe cuándo terminar, unos clowncitos tomaron la decisión más seria que nuestra televisión alguna vez pudo tomar, y que aún tiene bastante camino para siquiera aprender a tomarla más a menudo. Abrir la puerta a tiempo, salir a la realidad. ¡Adiós, Perú!
Y gracias a esa valiente decisión, Ay. estos fantasmas nunca se irán del todo. ¡Vámonos! ¡Ey, qué bonito, weón! Es un final. Es que, a ver, es de verdad lo que dicen. A veces no lo extendieron a sabiendo el gran boom que tenía Pataclown, porque normalmente lo que tienen los programas y las televisoras es, no, tienes que hacer más, no, hay que sobreexplotarlo, y esto supieron decir, no, aquí, hasta aquí llegó. Y que siento que también eso es lo bonito que pudieron decir, no, la gente peruana que puede recordarla. Es en el tiempo de que dieron lo mejor que pudieron en televisión y supieron terminarlo. Como los Toy Story. Oh, sí, ¿eh? Así que está bonito, güey. Aunque no sabía mucho de Pataclown, pero me dijeron, velo, porque la persona que lo puso me había puesto unos capítulos y me cagué de risa. Y me ponía contexto más o menos de lo que iba pasando, porque claramente no soy de Perú. Y pues me dijo, mira, ve Pataclown, este video, y ya dije, ah, bueno, Messi. Así que está tan lindo. Es increíble que todo eso. Y claramente es normal y que quieran en algún punto televisoras o demás decir, oye, podemos replicar lo mismo, chance nos va bien. Podría, pero no sabes cómo pueden recibirlos, tener una misma recepción a comparación de ese tiempo, ¿verdad? Así que, bueno. Y además normalmente la gente, sí, como bien dijo, la gente tiene que tarde que temprano comparar, no, es que me gustaba tal cuando fue anteriormente, no lo de ahora, no de esto, no lo otro. Es lo mismo que cuando pasó, por ejemplo, en la serie de Timmy Turner o Los Padrinos Mágicos, que todos comparaban las primeras temporadas con las temporadas más recientes de Timmy Turner, por ejemplo, o cuando sacaron de la niña de Tess, Oscura, que por cierto cancelaron la serie sin avisar ni nada, simplemente la dejaron en el olvido. Y no estaba tan mal la serie tampoco. O cuando salió la otra niña con Timmy Turner. O sea, todas esas cuestiones, tarde que temprano, cuando las sigues alargando, o la gente tarde que temprano va a decir, no, es que estaban mucho mejor los primeros capítulos de las primeras temporadas de Los Padrinos Mágicos, a comparación de lo de ahora, nada más lo están extendiendo. Déjenlo morir, eso es lo que va a pasar. La gente va a decir, déjenlo morir ya, y hasta son capaces de recordarlo con un poco de molestia de que sigan alargando su serie. Y pues eso. Así que está bien, es mejor que lo dejen ahí, güey. Déjenlo allí, no toquen, y mejor que sigan viendo los capítulos viejos. Y nada más.